El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Era una costumbre, y más que una costumbre, una necesidad de parte de Jesús, el hacer en varios momentos de la jornada de su vida este tipo de retiros. Retiros prolongados para entrar en relación con su Padre y para poder de esta manera siempre referenciar todo lo que él realizaba al Padre de las misericordias. Cristo Jesús no podía apropiarse nada de lo que hacía, puesto que él mismo lo va a decir: mi alimento es hacer la voluntad del Padre, a tal grado que todo lo que de palabra y de obra realiza es porque el Padre quiere que así sea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud, y esa gran multitud le seguía por un interés, pero además de un interés, por una convicción, porque Jesús le estaba dando sentido a su vida. Jesús le estaba dando razón precisamente del ser de Dios aquí en la tierra. Durante la vida pública de Jesús, repetidamente la muchedumbre se agolpaba junto a él para ser curada, para ser sanada, para ser liberada, para ser perdonada, para ser misericordiada, para generar en ella esperanza. El Señor, al hacer estas curaciones, al tener estas muestras de cercanía, al acoger a los más necesitados, al darle una sonrisa a los tristes, va a manifestar que Él es Dios, tal y como nos lo dice la carta a los Hebreos. El único y auténtico y verdadero sacerdote, porque tiene el poder de Dios en sí misma. Cura en virtud de su poder divino, sirviéndose de su naturaleza humana. En efecto, solo en Jesucristo se realizó la obra de nuestra redención, y el instrumento de nuestra salvación fue la humanidad de Jesús. Dios se ha encarnado para salvarnos, Dios se ha encarnado para manifestarnos su amor, Dios se ha encarnado para manifestarnos su cercanía, Dios se ha encarnado para generar en la humanidad esperanza. A través de Jesucristo, a través de Jesús de Nazaret, que obra, que actúa, pero Cristo realiza las obras de Dios en la tierra. Las promesas de Dios se cumplen en Él, y por eso la multitud le sigue. Las multitudes de Judea y de las otras regiones de Israel que se acercan hasta tocar al Maestro son un anticipo precisamente de ese pueblo de Dios que es la humanidad entera, que siempre ha de vivir en referencia a Jesucristo, porque Él es la salvación. Evidentemente, es necesario reconocer una necesidad para poder acercarnos a Jesús, pero una necesidad que luego va a desembocar en una alabanza, en un himno de acción de gracias, en una certeza que solamente estando junto a Él podemos ser felices. Esta gente necesita que
Jesús actúe en ella. Y el Señor les atiende por amor, porque tiene un corazón compasivo y misericordioso. Durante su vida pública, Jesús realizó muchos prodigios, pero estos solamente eran el signo, la señal de que Dios estaba en medio de nosotros y de que Dios iba a permanecer siempre en medio de nosotros. Evidentemente es la llegada del reino de Dios, es la irrupción del reino de Dios a la humanidad y a todos y cada uno de los que abren su mente y su corazón a esta novedad. A tal grado que donde hay fe en Jesús, donde se manifiesta una necesidad, donde hay una apertura, Cristo Jesús actúa. Pero donde no actúa. ¿Por qué? Porque Dios nos da la libertad. Jesús realizó milagros que fueron remedio en casos concretos de dolores y de sufrimientos, pero eran ante todo un signo y una muestra de la llegada del reino. Eran un signo de sumisión. Vayan y enseñen a todas las gentes, bautizándolas y enseñándolas a guardar todo lo que les he mandado. Antes de su ascensión al cielo, el Señor nos dejó su doctrina, los sacramentos, la fe, para que nos acerquemos a ellos en nuestro camino a la vida sobrenatural. Nuestra vida no es de este mundo, no vamos a quedarnos aquí. Y por eso precisamente es necesario cuidarla, pero cuidarla desde la perspectiva de Dios, no cuidarla desde la perspectiva del mundo. Estos que se agolpan en torno a Jesús, ¿verdad?, quieren reiterar, sí, a todos los cristianos de cualquier época que Jesús es el camino para nuestra salvación y el medio para unirnos a Dios. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús, nadie más. Y solamente a través de Él podemos llegar, sí, al reino de los cielos. Hoy andamos tan necesitados, tanto o más que entonces, de esta presencia de Dios. También ahora, sí, nos encontramos en un mundo indiferente, en un mundo contrario a Dios, en un mundo que ya no quiere creerle a Dios. Y también hoy nos encontramos con grandes enfermedades y con grandes demonios en la humanidad. Y no pensemos en cosas raras cuando hablamos de demonios. No, en las actitudes, las acciones, la falta de Dios en la propia vida. Sí, desorientados. Y a pesar de todos los progresos de la ciencia, de la técnica, Dios no ocupa un lugar en nuestras vidas. Y esto es lo que está generando en el mundo tanta incertidumbre, tanto dolor y tanto sufrimiento. Ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, esa frustración que Cristo Jesús vino a quitar, el mundo se empeña en vivirla con sus acciones. Y por eso hoy nosotros estamos invitadas precisamente a vivir desde esta dinámica, de la dinámica de la apertura, de la dinámica de la relación con Cristo Jesús, de buscarle siempre a Él, de creerle a Él, de acercarnos a Él, de dejarnos sanar por Él. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, que seamos capaces de entrar en esta dinámica del reino, que es la dinámica de la libertad, que es la dinámica de la alegría, que es la dinámica de la esperanza. Pero entrar en el reino significa morir a nosotros mismos para poder dejar que ese reino que está dentro de nosotros vaya emergiendo.